Vamos a estudiar un movimiento compuesto en dos dimensiones. Concretamente, vamos a estudiar un caso muy sencillo que consiste en el movimiento resultante de la suma de dos movimientos rectilíneos uniformes que son perpendiculares entre sí. Veamos, vamos a tomar como ejemplo el caso de un nadador que pretende atravesar un río de anchura A. Vamos a tomar como origen del sistema de referencia a un observador que se encuentra en la orilla del río, en el punto en el cual el nadador empieza su travesía. Establecemos los ejes de coordenadas, siendo el eje X el eje a lo ancho del río y el eje Y el eje a lo largo del río. Entonces, tendremos en el eje X el movimiento del nadador y a lo largo del eje Y vamos a tener el movimiento de la corriente. Si dibujamos en estos ejes de coordenadas la velocidad del nadador, pues como podéis observar es un vector a lo largo del eje X. Si hacemos lo mismo con la velocidad de la corriente, tenemos un vector paralelo al eje Y. Teniendo en cuenta esto, tenemos en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme que transcurre o se realiza a la velocidad del nadador y en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme que tiene lugar a la velocidad de la corriente del río. Son dos movimientos rectilíneos uniformes porque aunque no lo he dicho, se supone que la velocidad de la corriente y la velocidad del nadador permanecen constantes a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, podemos establecer la posición del nadador a lo largo y a lo ancho del río, es decir, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. La ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En el caso del eje X, la posición a lo ancho del río, a lo largo del eje X del nadador, es igual a la posición inicial más la velocidad del nadador por el intervalo de tiempo transcurrido en el movimiento. Y en el eje Y, pues tenemos una ecuación análoga, teniendo en cuenta que ahora lo que vamos a calcular es la coordenada Y, es decir, la posición a lo largo del río. Y va a ser igual a la posición inicial más la velocidad de la corriente por el tiempo menos el tiempo inicial. Si nos ponemos en el caso más sencillo, en el cual tomamos como origen del sistema de referencia el 0, 0, que es el punto donde se encuentra el observador y el punto donde inicia el nadador su travesía y a partir de ese momento empezamos a contar el tiempo, es decir, que x0 vale 0, la y0 vale 0 y el tiempo inicial es 0, pues las ecuaciones se simplifican y tendremos que la posición del nadador es igual a la velocidad por el tiempo en el eje X y la posición vertical o mejor dicho, a lo largo del río del nadador es velocidad de la corriente por el tiempo. Pues teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, vamos a montar la ecuación vectorial del movimiento o las ecuaciones vectoriales del movimiento. Vamos a recordar que los vectores directores que nos marcan la dirección del eje X y la dirección del eje Y son el vector unitario Y, que me marca la dirección del eje X, y el vector unitario J, que me marca la dirección del eje Y. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el vector velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, vamos a tener que ese vector va a ser igual a la velocidad del nadador Y más la velocidad de la corriente J. ¿Por qué? Porque la velocidad del nadador transcurre a lo largo del eje X con la dirección del eje X y la velocidad de la corriente transcurre a lo largo del eje Y. De manera que voy a tener dos componentes para el vector velocidad. Componente a lo largo del eje X y componente a lo largo del eje Y. Y como ya sabéis, esto y esto no se puede sumar numéricamente porque transcurre en direcciones diferentes, en este caso perpendiculares entre sí. Del mismo modo, vamos a montar el vector
posición del nadador, teniendo en cuenta que la coordenada X, como acabamos de ver, es igual a la velocidad del nadador por el tiempo y la coordenada Y, la velocidad de la corriente por el tiempo. Entonces, yo voy a tener esto multiplicado por el vector unitario y este producto multiplicado por el vector unitario j, de manera que el vector posición del nadador a lo largo del tiempo va a ser igual a la velocidad del nadador por el tiempo y más velocidad de la corriente por el tiempo j, y la unidad del vector posición en el sistema internacional, los metros. Y estas dos serían las ecuaciones del movimiento del nadador. El vector velocidad, que es constante porque no cambia con el tiempo, y la ecuación de posición, que será el vector posición, que cambia con el tiempo. Según cuánto valga el tiempo, pues el nadador se va a encontrar en una posición u otra del río. Muy bien, pues partiendo de estas dos ecuaciones, vamos a analizar qué es lo que le ocurre al nadador a medida que va avanzando. El nadador parte de la orilla, en este caso de la orilla izquierda, se pone a nadar, él nada a lo largo del eje X y al mismo tiempo la corriente lo arrastra a lo largo del eje Y. Llega a la orilla del río y cuando llega en ese punto tenemos que el nadador ha recorrido una distancia horizontal a lo ancho del río igual a la anchura del río y además se ha desviado a lo largo del río una distancia que vamos a llamar I máxima, que va a ser debida al arrastre de la corriente. Entonces, cuando llega a la otra orilla del río, sabemos que el vector posición del nadador va a ser posición final más I más posición final J. Teniendo en cuenta lo que acabamos de analizar, podemos dibujar en nuestro dibujo el vector posición final del nadador y cuyas coordenadas pues sabemos que va a ser a lo largo del eje X y final en el eje Y. Y este sería el vector posición final del nadador. Coordenada X, coordenada Y, tal y como observáis en la figura. Vale, pues de esta manera podemos calcular algunas magnitudes de este movimiento. Si yo igualo la posición, la anchura del río, que es la posición horizontal del nadador, a lo que me dice el vector posición, que es la coordenada X, es decir, igualo la anchura del río a la velocidad del nadador por el tiempo, lo que voy a calcular, como podéis ver, es el tiempo que el nadador tarda en cruzar el río. Va a ser igual a la anchura que recorre, la distancia a lo largo del eje X, dividido la velocidad a la que está nadando. Yo ahora voy a hacer lo mismo con la coordenada Y, ¿vale? La Y final, lo que se desvía a lo largo del río va a ser igual a la velocidad de la corriente, como nos dice el vector posición, por el tiempo que tarda en cruzar el río. Como yo ya he podido calcular el tiempo que tarda en cruzar el río, porque la anchura del río me la van a dar y la velocidad a la que nada también, pues voy a poder calcular cuánto se desvía el nadador a lo largo del río. Muy bien, pues a partir de estos dos valores vamos a poder determinar qué distancia, cuántos metros ha recorrido realmente el nadador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener en cuenta que según la trayectoria, como podéis ver, tenemos el vector posición final. Puedo establecer un triángulo que va a venir dado por la anchura del río y la desviación. Si yo cojo ese triángulo, pues tengo por un lado la anchura del río, que es la distancia horizontal que recorre el nadador. Por otro lado tengo lo que se desvía, la I máxima, la desviación a lo largo del río. Y luego tenemos esta distancia, esta línea recta, que es la trayectoria que ha seguido el nadador, que
su longitud coincide con el espacio, la distancia que recorre el nadador, porque como podemos observar, se mueve en línea recta, como ahora después comprobaremos. Por tanto, tenemos delante de nosotros un triángulo rectángulo. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia que recorre el nadador, teniendo en cuenta que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos serían la anchura del río y la desviación a lo largo del río, valores que hemos calculado en el punto anterior. Haciendo la suma de los cuadrados y haciendo la raíz cuadrada, obtenemos qué distancia ha recorrido el nadador. Por otro lado, podemos ir un poco más allá y calcular cuál es la desviación angular de ese nadador. Es decir, si no hubiese corriente, este nadador hubiera ido en línea recta si seguís el cursor del ratón y hubiera llegado pues, a una cierta distancia. Realmente, el nadador no ha acabado en este punto, sino que se ha ido a lo largo del río en el sentido de la corriente. Entonces, ese ángulo alfa que estoy marcando yo aquí, pues será igual, la tangente de ese ángulo será igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Y de esa manera, haciendo la inversa de la tangente, podemos calcular la desviación angular que ha experimentado o sufrido el nadador. Otra cosa que podemos sacar de esta situación o podemos calcular es la ecuación de la trayectoria, que como acabamos de decir, la trayectoria va a ser una línea recta. Recordamos, tal cual estudiamos en el tema anterior, cómo se obtiene la ecuación de la trayectoria, que se sacaba a partir de la coordenada x y de la coordenada y del vector posición. Por tanto, si partimos del vector posición, sacamos que la x es igual a la velocidad del nadador por el tiempo, vemos que la y, coordenada y, es igual a la velocidad de la corriente por el tiempo, y si recordáis, lo que hacíamos era eliminar el parámetro tiempo de ambas ecuaciones y lo que pretendemos es obtener la expresión de la coordenada y en función de la coordenada x, de la posición en el eje x. Para ello, despejamos el tiempo de la ecuación de la x, el tiempo es igual a la x partido velocidad del nadador, y lo sustituimos en la ecuación de la coordenada y. Pues donde pone t, ponemos x v nadador. Y aquí obtenemos la ecuación de la trayectoria del nadador, que como veis es la ecuación de una línea recta con ordenada en el origen 0, porque el nadador partió del 0, 0, y su pendiente es velocidad corriente partido velocidad de nadador.